Simplemente mi idea era que ustedes se animen a leer a San Juan de la Cruz, que se animen a entrar primero por sus poemas y que a partir de sus poemas se interesen en los comentarios, sabiendo siempre que el comentario queda un poco más frío que el poema y que si nosotros vamos de a poco entrando en el poema nos va a hablar mucho más de la experiencia de San Juan de la Cruz. El padre Rollo Marín dice, muchos se lamentan de que Juan de la Cruz no haya escrito nunca una autobiografía suya, que nos permitiría conocer muchos detalles de su alma. Dice, sin embargo, en el cántico espiritual tenemos prácticamente contada su vida espiritual entera, desde el inicio hasta la unión con Dios. Y que termina con esta última, me salté un montón de partes, que sería interesantísimo para mí comentar todo, y termina con esta última estrofa donde termina diciendo a vista que nadie lo miraba, Aminadab tampoco parecía, Aminadab representa al demonio, y el cerco sosegaba y la caballería a vista de las aguas descendía, con lo cual quiere dar a entender como siempre después de las experiencias místicas, el alma, hasta que no llegue al descanso definitivo del cielo, va a tener que volver, a vista de las aguas descendía, el alma tiene que volver a la vida de siempre y tiene que volver a practicar, no se puede quedar en cosas etéreas, sino que siempre la caridad termina siendo cosas concretas y termina en la vuelta al deber de Estado, en la vuelta a las cosas que tiene que hacer cada día, en la vuelta a poner en práctica los propósitos que puso, y ahí es donde se va viendo el fruto de ese contacto íntimo con Dios que se da fundamentalmente en la oración, pero que se puede dar también a lo largo de toda la vida. Bien, les termino leyendo un par de cosas de Dámaso Alonso y otras cosas de Juan Pablo II. El cántico espiritual, dice Dámaso Alonso, es la obra más perfecta de San Juan de la Cruz, porque en él despliega como nunca el vigor de su poética mística. En él desarrolla la perfección toda la concepción que tiene del mundo y de quién lo ha hecho. Y porque en el cántico espiritual, como en ninguna otra canción, nos retrata su propia vida y el camino que su propia alma ha desandado entre la oscuridad de la noche y las dichas del encuentro, que nunca se acaba de concretar definitivamente, porque mientras estamos en este mundo, seguimos de camino. La esperanza puesta en el preterido encuentro con el hacedor del mundo dota todos los afectos e intereses del poeta de una melancolía propia del que se sabe de paso, porque su morada definitiva no es este mundo, aunque este mundo sea un lugar cautivador. San Juan de la Cruz se dejó cautivar por el mundo, pero para luego dejarlo atrás. Solo le rogó le dijera dónde podría seguir buscando a quien podía decirle lo que esperaba. Y cuando se encontró con su amado, se reencontró con el mundo. Y en estas estrofas dejó condensado el intenso sentimiento que tenía de la belleza natural, que es huella y es vestigio. En el amor unitivo, las bellezas del mundo vuelven a cobrar sentido, y mucho más profundo y mucho más amplio. El niño de Fontiveros, San Juan de la Cruz había nacido ahí, el contemplativo de tantos bellos lugares, de Segovia, del Calvario, de Granada, el desterrado de la Penuela y el triste preso de Toledo, había sentido con una intensidad de enamorado absorto las bellezas de la naturaleza, reflejo de las bellezas de Dios. Y en Dios lo gustó todo, cuando no quiso gustar nada, y lo poseyó todo cuando no quiso tener nada, y lo supo todo cuando no quiso saber nada, y lo fue todo cuando se decidió a no querer ser tenido en nada. Dice Juan Pablo II. Juan de la Cruz, con su propia experiencia, nos invita a la confianza, a dejarnos purificar por Dios. En la fe esperanzada y amorosa, la noche empieza a conocer los levantes de la aurora. Se hace luminosa como una noche de Pascua, o noche amable más que la alborada, y anuncia la resurrección y la victoria, la venida del esposo que junta consigo y transforma al cristiano, amada en el amado transformada. Y la posesión final es ya imperecedera, según dice San Juan de la Cruz, y termino con este texto de él: no me quitarás, Dios mío, lo que una vez me diste en tu único Hijo Jesucristo, en que me diste todo lo que quiero. Míos son los cielos, mía es la tierra, mías son las gentes, los justos son míos y míos los pecadores, los ángeles son míos y la Madre de Dios y todas las cosas son mías, y el mismo Dios es mío y para mí,
porque Cristo es mío y todo para mí. Eso es todo. Gracias, muchas gracias. Buenísimo. Gracias, padre. Gracias a ustedes por invitarme. Muchísimas gracias. Muy bueno, sí. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Ahí. Sí. Sí, padre. Sí. En cuanto a lo que hace a la interpretación de la poesía que usted utiliza, mi pregunta es ¿cuál es el método de interpretación más acertado, teniendo en cuenta que la poesía hebrea que nosotros vemos en la Biblia, más precisamente cuando David, por ejemplo, en el rey David, en el Salmo 42, él habla a su alma, ¿no? Alma, ¿por qué te abates? Espera en Dios y demás. Mi pregunta es, ¿cuál es el método de interpretación que se debe aplicar? Usted aplica en este caso a la poesía de San Juan de la Cruz. Digo, Sí. ¿es la misma que podríamos aplicarla a lo que hace a la poesía hebrea, por ejemplo? Bueno, lo que pasa que ahí, a ver, nosotros en San Juan de la Cruz tenemos la fortuna de tener el comentario de los poemas, y eso ya es una línea que nos marca por dónde tenemos que interpretar. Él nos va mostrando. Si bien nosotros después de eso podemos pasar, el primer paso para interpretar a un autor es conocer cómo piensa. En el caso de la Sagrada Escritura, hay algunos matices diferentes en este sentido. Para nosotros es el contexto histórico y el contexto en que se escribió es mucho más lejano. Por eso, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es conocer en qué contexto se escribió, conocer el contexto propio de la vida de David, eso está también estudiado, en qué momento escribió cada uno de los salmos, por ejemplo, para hablar de los salmos de David. Y después atender a lo que se llama, en el caso de la Sagrada Escritura concretamente, el sentido literal. El sentido literal es lo que el autor directamente quiso decir. Entonces, ese es el primer paso de interpretación, porque después nosotros podemos acceder a muchos otros sentidos, que son lo que se llaman en la escritura los sentidos espirituales, que son aplicaciones o acomodaciones espirituales que sirven mucho a la vida espiritual, de hecho los santos las utilizan un montón, pero que siempre tienen que estar de acuerdo con el primer sentido, que es el sentido espiritual. Entonces, cuando por ejemplo, el Papa Pío XI habla de cómo tiene que ser la exégesis, y la exégesis, sobre todo planteado para la exégesis moderna, dice, el primer paso que hay que hacer es el estudio de qué es lo que el autor quiso decir, y qué es lo que quiso decir desde un punto de vista incluso humano. O sea, estudiar lo que él llama primero los géneros literarios, entender qué quería decir David cuando hablaba de eso, en qué contexto lo está diciendo, para poner el caso que me ponen aquí. Y a partir de allí, sí poder hacer interpretaciones más profundas, por ejemplo, aplicaciones a mí mismo. Por ejemplo, yo puedo hacer eso, aplicaciones a mí, que no significa que David haya querido decir eso, pero ciertamente eso trasciende lo que David quiso decir. Pero siempre tiene que estar eso, en consonancia con lo que el autor quiso manifestar. Ese es el primer paso. Y después sí, yo creo que se tiene que tener dentro de la línea de la doctrina, una vez que nosotros sabemos bien cuáles son los límites de la doctrina, se tiene que tener mucha libertad para aplicarlo, porque eso es lo que hace también que la escritura, si hablamos de la Biblia, sea más viva, digamos, y nos llegue realmente a nosotros a vivificar en cada momento. No sé si se entiende y se responde. Sí, se entiende, padre. Tengo otra pregunta. En realidad son tres. La segunda es con respecto a lo que usted en un primer momento del inicio de la charla decía, que es una experiencia y un estado en el cual el autor está viviendo, sobre todo para con esa experiencia con Dios, ¿no? Sí. Mi pregunta es, ¿cuál es el rol que cumple el Espíritu Santo en el momento, teniendo en cuenta que lo que se abate, se entristece o está, en este caso, viviendo es el alma en sí de San Juan de la Cruz? Sí. ¿Sí?
se entiende cuál es el rol que cumple, o cuál es la función que cumple el Espíritu Santo en ese momento, teniendo en cuenta que el alma es la que está experimentando la experiencia, ¿no? Sí. ¿Se entiende? Sí. El Espíritu Santo cumple primero una función activa desde el punto de vista espiritual. O sea, el Espíritu Santo es el que mueve al alma a aceptar la unión, a moverse a la unión. La unión es una cosa entre Dios y el alma, en la cual tanto el alma como Dios participan activamente, y que Dios no hace sin el alma, pero que la hace siempre moviendo al alma. Y la mueve por medio, esa operación se aplica, se atribuye al Espíritu Santo, que tiene como obra propia la santificación. Y así se dice habitualmente que en la vida mística se busca a Dios, se lo encuentra en Cristo y se une uno a Él por medio del Espíritu Santo. Después el Espíritu Santo cumple también, a mi modo de ver, una función desde el punto de vista de la obra misma. O sea, más allá de la acción mística y de la experiencia que se está pasando, el Espíritu Santo mueve al alma también a escribir y también ilumina para saber qué imágenes usar. Digamos, hay una asistencia especial del Espíritu Santo para determinadas personas, para que realmente puedan expresar de un modo mejor. Por eso Santa Teresa dice, una merced es dar a Dios la merced, una merced es la gracia. Otra merced, es otra gracia, el saberlo explicar es otra gracia de Dios también, eso viene también de Dios. Ahora bien, eso se da, al menos en la mayoría de los casos, o en todos los casos que yo conozco, se da de una manera ordenada según los talentos naturales. Es decir, el Espíritu Santo asiste particularmente, pero asiste a quien antes el mismo Dios le ha dado un talento poético. No es que simplemente le diferencia de lo que sería la inspiración bíblica. La inspiración bíblica es un influjo mucho más directo, en el cual el Espíritu Santo se puede considerar autor propiamente. En un poema de San Juan de la Cruz el Espíritu Santo mueve, inspira, pero no se puede decir que el Espíritu Santo sea el autor. El único autor ahí es San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, movido por el Espíritu Santo, siendo fiel, evidentemente, entendiendo la acción que el Espíritu Santo realiza en él. Pero si hablamos, por ejemplo, de un autor sagrado, qué sé yo, del evangelista San Juan en su evangelio, el evangelista es autor, pero el Espíritu Santo es autor principal. Dios es el autor principal y se atribuye esa acción al Espíritu Santo, porque hay un influjo mucho más directo. De hecho, hay un influjo prácticamente físico, porque hasta en el primer papel que se escribió, el Espíritu Santo está, digamos, haciendo eso. Por eso se considera que es palabra, estrictamente hablando, no es figurado. La Biblia es palabra de Dios, es Dios el autor. En cambio, en un poema, por más místico que sea, no se puede considerar a Dios como autor en cuanto tal, sino que el autor es el alma. Dios le da un talento, Dios lo mueve después de ejercitarlo, pero ese talento está obrado libremente y con la única autoría y con la única responsabilidad que tiene el alma. ¿Sí se entiende? Sí, padre. La tercera pregunta tiene que ver con la experiencia que, en este caso, la vivencial de Juan de la Cruz. ¿Qué diferencia hay con lo que hace a las meditaciones o experiencias místicas que tiene la meditación trascendental? Es decir, teniendo en cuenta ambas, ¿cómo uno puede afirmar cuál es verdadera y cuál es falsa? A mí me parece que ahí hay esto actualmente, por desgracia, se mezcla mucho. Hay una diferencia que es radical, que es esta, tanto para digamos, si vamos a ir a filosofías orientales que consideran que uno tiene que encontrar al Dios que está escondido en uno mismo, y lo comparamos con San Juan de la Cruz, muchos incluso intentan usar a San Juan de la Cruz para sus propias teorías. Pero hay una diferencia que es radical a mi modo de ver, que es esta. Para las filosofías orientales, la presencia de Dios es una cosa natural, o sea que nosotros la tenemos por naturaleza, no es una cosa gratuita. Es una cosa que la tenemos por derecho, y nosotros tenemos que reconocer el Dios que somos porque lo somos, y eso está metido también en el progresismo, en muchos ambientes progresistas y en la teología progresista que fue condenada por la Iglesia, por el Papa Pío X y por todos los papas posteriores. En cambio, para San Juan de la Cruz, esa presencia de Dios, y para la doctrina tradicional de la Iglesia, es una presencia bien real, pero es una presencia por gracia, es decir, es una presencia sobrenatural.
Nosotros tenemos a Dios y podemos participar de Dios y nos podemos unir a Dios y transformarnos en Dios. Se utiliza también esta palabra, aunque la transformación nunca hace una mezcla, pero sí que a imagen de Jesucristo, donde están unidas las dos naturalezas, nosotros nos podemos tener una cierta unión definitiva, y en el cielo, de hecho, vamos a tener cada uno de nosotros va a estar unido a Dios de un modo radical, por medio de la inteligencia y por medio de la voluntad, pero siempre eso es una cosa gratuita, digamos, nosotros estamos elevados a eso, lo obramos libremente, pero porque nuestra libertad está movida por Dios, y siempre nosotros estamos puestos en eso de una manera, eso hay que afirmarlo siempre, digamos, es Dios el que nos ha dado el don de estar en nosotros y el don de poder buscarlo, y eso cambia radicalmente la manera de afrontar la vida espiritual. Porque si yo pienso que yo me merezco ser Dios y yo me merezco esa transformación y que es un derecho que yo tengo, ni siquiera tengo que pelear por eso. Se habla, hay teólogos incluso que hablan de esto, de un cristianismo anónimo, por ejemplo, en el cual todas las personas, por más pecadores que sean, siempre están eligiendo por sí mismos, porque ellos ya son Dios, entonces ellos esa chispa divina que tienen, los hace siempre elegir a Dios en todo, y por eso no consideran que exista pecado mortal, por consiguiente no consideran que exista el infierno, etc. En cambio, para nosotros, las decisiones que vamos tomando tienen que secundar la gracia de Dios, y por tanto en nuestras decisiones nosotros consideramos que nos vamos ganando también la eternidad en la medida que pongamos y que seamos fieles y dóciles a lo que Dios nos está diciendo. Otra cuestión que también tiene mucha influencia en la vida espiritual, uno lo ve en muchísimas almas, cómo se desaniman cuando no logran la perfección que quieren, o no logran las virtudes que quieren, porque en el fondo confían en sus propias fuerzas, y hay algo de esto, si bien uno no puede decir que consideren que ellos son Dios, pero sí que hay algo de no entender que la vida espiritual nosotros ponemos todo de nuestra parte y tenemos que obrarla como si fuera nuestra responsabilidad, pero siempre viene de Dios, y es Dios el que obra en nosotros, como dice San Pablo, el querer y el obrar según su providencia. Es Dios el que va actuando, y es en Dios en que nosotros tenemos que poner toda la fuerza, porque si no las ponemos todas en Dios, siempre nos vamos a encontrar con que fallamos. San Juan de la Cruz mismo dice en el libro de la Noche Oscura que no le hace, digamos, que hace agravio a Dios el que se entristece malamente de no ser todo lo santo que quisiera, porque no tiene la paciencia y esperar que sea Dios el que se lo dé, sino que espera ser Él. Y si yo espero ser yo mismo el que me santifico, es lógico que nunca vaya a llegar a nada, es lógico que me encuentre vacío y que me encuentre sin nada en algún momento. Tengo que poner de mi parte, pero siempre esperar en Dios. Y Dios, en un momento, como dice la Escritura, en un segundo puede enriquecer al pobre. ¿No? Dios a veces nos hace esperar un montón, pero si nosotros perseveramos, y Él busca esa paciencia, y después Él en un momento nos transforma. Y eso lo ha hecho con los santos en un montón de casos. Entonces, digamos, son como consecuencias de entender la gratuidad de la vida de gracia en el alma. Y eso es una cosa que nosotros la tenemos que afirmar siempre, y por eso siempre tenemos que pedir todas las gracias. Lo primero que tenemos que hacer ante cualquier necesidad, pedírsela a Dios. Muchas gracias, padre. Bueno. Abrazo grande. Padre, una cosita. Sí. De mi parte quería agradecerle porque no conozco mucho de San Juan de la Cruz, y le digo que realmente despertó un entusiasmo. Bueno. Tengo ahora mucho interés en buscarlo y profundizar. Me parece muy bien. Por otro lado, le quería preguntar me pareció curioso que usted es contemplativo, está en un monasterio contemplativo en Túnez. Sí. Justamente, o sea, me parece interesantísimo, al no poder hacer un apostolado, por un cierto riesgo de vida incluso, se hace un apostolado más de presencia. No sé si usted puede comentar un poquito cuáles son los objetivos del IBE, cómo son cuál es el principio apostólico que existe por detrás de ese monasterio, digamos. Bueno, esto no es una cosa que solamente sea de nuestra congregación, sino que
la Iglesia siempre lo ha considerado así, que los monasterios son una fuente de evangelización. Nosotros intentamos de algún modo reproducir eso que siempre ha estado en la historia de la Iglesia. En la congregación, nosotros en concreto tenemos como carisma la evangelización de la cultura, y por la evangelización de la cultura entendemos todas las manifestaciones del hombre. Y por eso entendemos también, que es una cosa que es doctrina tradicional en la Iglesia, digo, no es una cosa exclusiva nuestra, pero nosotros nos queremos dedicar a eso, entendemos que el hombre, las culturas y el hombre tienen que ser transformados desde dentro, ¿no? Y que para eso hay que meterse en los lugares y hay que estar. Y el primer paso es eso. Nosotros tenemos de patrono a Carlos de Foucauld, que Carlos de Foucauld, nos imagino que ustedes conocerán un poco, dentro de poco va a ser canonizado, es una personalidad muy interesante, misionero también en Argelia, el cual finalmente, después de muchos años de buscar su propia vocación, al final se dio cuenta que su vocación estaba en estar estaba en un pueblo de paganos, que eran los tuareg, y se dio cuenta que su vocación era estar en medio de ellos y mostrarles por su vida, por el testimonio de su vida, que había algo más, que hay algo a lo que uno puede dedicarse enteramente, algo más que lo que hay en este mundo. Eso ya es una cosa importantísima, porque meter esa idea en la gente, digamos, por ahí uno a veces no va a lograr, o no siempre puede lograr conversiones, porque, digamos, eso sería un objetivo que humanamente nosotros quisiéramos alcanzarlo, obviamente, pero que eso depende de Dios. Pero muchas veces Dios también mueve las almas de modos muy misteriosos, y Él sabe de qué manera ganárselos, incluso de manera no visible. Entonces el testimonio que nosotros queremos dar es nuestra vida aquí, en silencio, en el estudio, en el trabajo, en nuestro pequeño monasterio. Tenemos una hospedería que es casa de retiro para los otros religiosos de nuestra diócesis, de aquí de Túnez, y los recibimos cuando vienen. Tenemos un grupo de inmigrantes que también vienen a nuestra misa de los domingos. Y entonces en eso, en ese poco que podemos hacer, entendemos que estamos haciendo esa obra de mostrar, o de al menos estar en un lugar donde si no, no estaría ni el Santísimo Sacramento, no habría nadie rezando, estar nosotros rezando en un lugar más y intentando mostrar a quienes se quieran acercar que el hombre se puede dedicar a algo más, y se puede dedicar a algo que no es este mundo, ¿no? Y eso es un poco la gran tarea que hicieron los monasterios. Tradicionalmente, en la fundación de Europa, los monasterios mostraban eso. De hecho, la gente se acercaba a rezar muchas veces sin saber latín y sin nada, pero escuchaban a los monjes y entendían que había personas que se estaban dedicando a Dios. Y eso ya les movía, les movilizaba, porque decían, hay alguien que se está dedicando toda su vida entera a cantarle a Dios, a estudiar las cosas de Dios, a rezarle a Dios, a trabajar para Dios, a hacer todo sin ningún motivo. Nosotros obviamente intentamos eso, vamos, cada uno tiene sus flaquezas y sus debilidades, y es nuestro objetivo, pero no es que nosotros hayamos llegado a ese estado todavía, vamos de a poco, pero bueno, es lo que queremos hacer y es el sentido de nuestra misión acá también, sí. Oh, buenísimo, buenísimo, realmente, le digo, es muy bonito, Bueno, muy flashoso, eso, sí. Juanma, una consulta. Sí. Buenas tardes primero, o buenas noches. ¿Cómo andas, No Santi? sé. Bien. Para alguien que quiera empezar a leer San Juan de la Cruz o poesía mística en general, ¿qué consejo darías como primeras lecturas y cómo ir avanzando? A ver, yo recomiendo a todos los que puedan que se tomen. Es verdad que es difícil al principio, sobre todo los comentarios. Las poesías no, pero los comentarios los van a desanimar en un primer momento. Pero hay que entender el modo de escribir de San Juan de la Cruz. Yo lo recomiendo a todos los que puedan que lean las obras de San Juan de la Cruz. Eso sería incluso para meterse a San Juan de la Cruz antes que cualquier introducción y que cualquier otra cosa, es leer al propio santo, leer sus poemas, leer sus escritos breves, incluso leer sus cartas, que tampoco son muchas, digamos, la obra completa de San Juan de la Cruz acá no la tengo, pero no, acá la tengo. No es tampoco tan grande. Y esto tiene incluso la vida de San Juan de la Cruz adentro, o sea, debe ser menos, debe ser por acá. Entonces, es algo que se puede leer,
pero ciertamente requiere de dedicación porque es una lectura ardua, además es español antiguo, y en algunas cosas se hace complicado, pero bueno, con perseverancia se puede leer y esto siempre aprovecha, siempre aprovecha. Después ahí, por el tema solo de San Juan de la Cruz, no sé si vieron, pero por las dudas se los dejo mencionado, hay una página que es sanjuandelacruz.online, que esa página tiene un montón tiene no solo las obras de él, sino que además tiene algunos artículos y tiene introducciones que están buenas y que sirven como para ir metiéndose. Otra obra que yo recomiendo para quien quiera entender a San Juan de la Cruz y que también me parece que es muy útil, es la obra Ciencia de la Cruz de Edith Stein. Pero esto para entender en concreto San Juan de la Cruz, la doctrina. Después, si uno quiere dedicarse a leer poesía mística, tiene que ir buscando los autores. Y los autores principales para mí, para empezar, son San Juan de la Cruz y Santa Teresa. Después se puede ir buscando en los santos, así, pero no es que tampoco al menos yo no conozco alguna introducción, digamos, que uno diga, bueno, me meto en esto y esto ya me explica la poesía mística. Ese libro de Dámaso Alonso que yo mencioné explica muy bien todo lo de San Juan de la Cruz. Se llama San Juan de la Cruz desde esta ladera, porque está visto como que mira el Monte Carmelo, pero lo mira desde la ladera de la literatura. Entonces le puso así, San Juan de la Cruz desde esta ladera. Entonces hace todo el análisis literario, es un libro muy bueno. Dámaso Alonso, un muy buen crítico literario. Y eso por ahí sería lo más específico que yo conozco. Después no conozco algún estudio en concreto hecho sobre la poesía mística, o ni siquiera un compendio, un florilegio de poemas místicos en general. Quizás sería un trabajo por hacer o por descubrir, porque quizás que existe. Pero bueno, aprovecho la pregunta también para alentarlos a que hagan el esfuerzo en la medida que puedan, si no es ahora, en algún tiempo, de tomar la obra de San Juan de la Cruz y de intentar entenderla y de intentar leerla así despacio, intentando entenderlo, porque les va a hacer mucho bien. Y lo mismo la Ciencia de la Cruz de Edith Stein, que explica toda la doctrina de San Juan de la Cruz muy bien. Creo que va a ser para todos, siempre es algo muy útil porque explica también no solamente cómo nosotros tenemos que movernos a Dios, sino también cómo aceptar muchas de las cosas que nos pasan, cómo aceptar las cruces, cómo darle fruto a las cruces que sufrimos, a veces sin posibilidad de evitarlas y que pasan por nuestra vida y nosotros no sabemos siempre de qué manera fructificarlas bien y de qué manera hacer que sean un medio de unión con Dios, ¿no? Incluso cruces que pasan en el punto de vista espiritual, por ahí alguna tentación, alguna dificultad en el orden de la fe, dificultad para vivir los mandamientos, dificultad para entender determinadas cosas que pueden pasar en la iglesia, o determinados escándalos, no sé, un montón de cosas que nosotros podemos tener, dificultades a veces que se plantean como cruces y que no sabemos mucho de qué manera queremos entenderlas, pero a veces no se entienden. Y simplemente lo que hay que hacer es confiarse en Dios, abandonarse una vez más, entender que Dios por ese medio nos va purificando, va haciendo una fe más fuerte. Y eso me parece que es muy importante de entender, y creo que San Juan de la Cruz es un gran maestro para entenderlo. Padre, ¿cómo estás? Queríamos preguntarte si nos querías contar un poco de cómo fue tu llamado vocacional. Bueno, mi historia vocacional, la verdad que mucha historia no tiene, porque de que yo me acuerde, siempre quise ser sacerdote, y después cuando conocí la congregación siendo muy niño, que a los 10 años fui a participar en el primer campamento en Mendoza, ya ahí decidí que iba a entrar en la congregación y fue así. Después, realmente es eso, yo siempre lo tuve, nunca pensé en otra cosa. Y lo pude concretar. Después con el tiempo lo que sí hice, por consejo muy bueno que me dieron, es intentar reafirmar eso, esa gracia que recibí de Dios, intentar reafirmarla por medio de un examen, de los motivos, y como darle también un sustento una vez que habían pasado algunos años, que yo estaba ahí entendiendo un poco más, intentar reafirmar eso como para que quede también, porque la vocación siempre está sujeta a muchas pruebas, entonces es bueno tener motivos sólidos. En el fondo, a mí me parece, más allá de mi caso particular, que realmente
mucha historia no tiene. Se trata de intentar priorizar lo que Dios quiere para nosotros, o sea, de entender eso que dice San Ignacio. No sé cuáles de ustedes han hecho ejercicios espirituales, pero lo conocerán, que el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante eso salvar su alma. Ese es el gran objetivo que nosotros tenemos en la vida. Entonces, si nosotros entendemos eso, eso nos da una gran libertad para también poder discernir qué es lo que Dios quiere que hagamos. Por ahí a veces a uno Dios le da una gracia muy concreta desde el inicio de saber qué es lo que tiene que hacer, porque eso Dios también se mueve. Normalmente yo pienso que es porque es a los más débiles que nos da eso, como para que no podamos dudar, porque quizás no lo podríamos haber decidido de otra manera. Entonces dice, si no se lo muestro así, y nos lo muestra de esa forma. Pero se trata un poco de eso, de intentar ir buscando en la medida que se pueda, entender que en nuestra vida lo que nos define, lo que marca qué somos, es el lugar que damos a la voluntad de Dios. O sea, si nosotros sabemos hacer de la voluntad de Dios nuestra prioridad, o si por el contrario queremos acomodarla a lo que nosotros queremos. Entonces eso de cualquier manera se puede, siempre nosotros encontramos subterfugios para ir acomodándonos, y es un trabajo continuo. De hecho, si bien yo decidí mi vocación hace muchísimos años, intento, en la medida que puedo, y me acuerdo, y tengo la gracia y me dan las fuerzas, de ir eligiéndola cada día. Y la vez que me tocó de Argentina irme a España, que fue mi primer destino, lo elegí otra vez, y dije, bueno, yo elegí esto cuando elegí que se haga conmigo lo que quieran hacer, y cuando me mandaron aquí a Túnez, igual. Y entonces uno también tiene oportunidades en las cuales ir como reafirmando ese llamado, ¿no? Esos fueron los dos destinos que yo tuve. Estuve un tiempo largo en España, en el monasterio de los Mártires del Puello, no sé si han escuchado hablar de ellos, son mártires de la guerra civil, benedictinos. Después estuve 2 años estudiando en Italia, haciendo la licenciatura en Teología Espiritual, y después ya vine para acá. En 10 años de sacerdote estuve en esos 3 lugares. Y ahora por el momento me voy a quedar aquí. Y eso también en el fondo se va haciendo, la vocación se va, si bien uno la decide en un primer momento, después la va eligiendo. Eso también me parece que es importante, ir actualizando esa elección, porque Dios nos sigue dando gracias. Dios no es que nos da la gracia una vez y ya está, se cruza de brazos. Dios sigue continuamente dándonos las gracias para perseverar, y nosotros corresponde, me parece en justicia, que no hayamos dicho que sí solo una vez, sino que sigamos diciendo sí todas las veces que corresponde. Gracias, Juanma. Bueno, muchas gracias por invitarme, y sigan adelante, que el grupo dé muchísimos frutos, que tengan mucha perseverancia, y recen por nosotros también. Rezamos. Quería agradecerte en particular porque me parece como que siguió el hilo de las charlas de Allegri, porque Allegri hablaba de la literatura y cómo el poeta es lo que canta la gloria de Dios, y fue como el corolario fue San Juan de la Cruz y la mística de cómo esa experiencia divina se puede concretizar en el lenguaje y sobre todo en la poesía. Claro. Justo vino seguido. Perfecto. ¿Eduardo les dio charla? Sí, 2. Eduardo fue profesor mío en el Don Jaime cuando estaba en 8º. Así que gracias, y sobre todo por el tiempo, porque yo veo que allá son como las 10 de la noche, más o menos. Bueno, acá son 4 horas más que en Argentina. No sé la hora. Sí, son las 10. Ya son las 10, así que nos vamos a dormir. Si querés, ¿nos puedes dar la bendición? Sí. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Bueno, que Dios lo bendiga, y ánimo, adelante. Gracias. Vamos a todos. Vamos. Vamos, Santi. Chao.